Y recuerden, hermanos, cómo terminaba el pasaje de la semana pasada. Romanos 8, 28 al 30 dice esto, y si tienen una versión diferente, le invito a que aún así lo lea con nosotros. Pues dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que fueran como su Hijo. Y a los que Él previamente eligió, o los que Él conoció, Él los eligió, también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y vimos esta maravillosa cadena, este maravilloso camino que Él detalla. Aquellos que han sido conocidos de antemano, aquellos que son su pueblo. Si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios te ha conocido, ha sabido sobre ti desde la eternidad pasada. Y Él dice: y aquellos que aquellos que son conocidos desde antes, también han sido predestinados por el Señor. Y los que Él ha predestinado, Él ha llamado. Y a los que ha llamado, Él los ha justificado. Y aquellos que Él ha justificado, Él también ha glorificado. Ahora, nosotros todavía no estamos en un estado de cuerpo glorificado, pero la acción y el verbo y la palabra que Él usa de glorificados, Él lo está utilizando como que dalo por sentado, dalo por hecho de que vas a ser glorificado. Y esta línea, este camino que Él pone aquí, aunque muchos quizás debaten lo que Él quiere decir, pero el punto de Pablo no era causar división teológica. Él lo que Él quería era afirmarte y darte una seguridad eterna. Que Dios es fiel en cumplir desde el proceso que te conoció, que te ha conocido, hasta que tú llegues a ser glorificado. Él lo que quiere es que tú descanses en la certeza de que aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Esa es la seguridad que Él quiere darles a ellos y a nosotros, que empieza en la eternidad pasada y termina en la eternidad futura. Y en ningún punto de ese camino Dios pierde a uno solo de los suyos. Amén. Qué maravillosa afirmación en nuestra jornada de la fe. Que Dios no pierde ni a uno de los suyos. Tú te puedes sentir perdido, pero Dios no pierde a ninguno de los suyos. Y es maravilloso esto, lo que Él ha estado afirmando en la vida del creyente, del pueblo de Dios. Y más aún, con esa verdad que todavía está resonando, Pablo hace una pausa y se pregunta junto con nosotros: ¿qué diremos entonces a todo esto? ¿Qué diremos entonces a todo esto? Él ha querido afirmar ciertas evidencias sobre el creyente. Él ha querido afirmar el hecho de que si tú eres una persona que ha sido salvada por Cristo, Él quiere que tú entiendas cómo eso se ve en la vida nuestra. De hecho, creo que una de las cosas que nosotros como creyentes, creo que una de las cosas más difíciles para escuchar, y creo que es un proceso por el que todos nosotros pasamos, es cuando alguien le pregunta a alguien: ¿eres salvo? Y que la respuesta sea: bueno, eso nadie lo sabe. Y yo creo que es algo que a veces yo digo, y porque me he encontrado en situaciones en mi pasado en las que esa misma pregunta me la he hecho yo. Y Romanos 8 sirve, de hecho, del 5 al 8, pero centrado en el capítulo 8, para que tú tengas una certidumbre de tu vida eterna con Dios. Y el concepto de que alguien diga: pues nadie puede saber si es salvo. No sabemos lo que pasará mañana. Hoy puedo ser salvo y mañana no. Nunca tendremos certeza absoluta de nuestra salvación. Y yo digo: ¿cómo tú puedes dormir en paz con esa declaración? Y Pablo no quiere que nosotros tengamos esas mismas preguntas sin contestarlas. Y Pablo plantea unas preguntas
en las que él dice, analiza conmigo estas preguntas. La primera es, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y él lo sigue con 3 preguntas más que Pablo mismo responde, cada una con un propósito de demoler un temor distinto que hubiera robado la certeza de la salvación y nuestra salvación. Versículo 31, ¿qué más podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a nuestro favor, o muchos lo conocen como la frase, si Dios está por nosotros, entonces ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y en el original, en el griego, aunque es planteado como una pregunta retórica, en verdad no es una pregunta retórica, no, hipotética. Es la afirmación de un hecho. Él está afirmando. Entonces, ¿qué se dirá sobre todo lo que yo he estado diciendo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8? No es si acaso Dios está de nuestro lado. No, es una declaración, ya que Dios está por nosotros. Y yo creo que hay que detenerse aquí un momento porque ahí está todo el fundamento de nuestra seguridad. Ahí está, que si Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, el que dice y sucede, el que quiere y aparece, si dice aquí que Él está a nuestro favor, entonces ¿quién puede impedir que Él cumpla su propósito con nosotros? Si Dios quiere llevarnos a la gloria, como Él dice aquí, de conocernos de antemano, a predestinarnos, a llamarnos, a justificarnos, hasta el fin de glorificarnos. Si Él dice que Él quiere llevarnos a la gloria, ¿qué poder en el cielo o en la tierra se lo va a impedir? Y la contestación es esa, ninguno. ¿Por qué? Porque afirmar lo contrario a eso sería decir que existe algo o alguien que es más poderoso que Dios. Y la razón por la que sabemos que Dios está a nuestro favor no tiene que ver nada con nuestras circunstancias. La razón por la que sabemos que Dios está a nuestro favor no tiene nada que ver con nuestras circunstancias. Tiene todo que ver con el Evangelio. Porque Él lo ha dicho. Porque Él lo ha hecho. Y noten esa razón. No es sé que Dios está conmigo porque todo me está saliendo bien. De hecho, eso es una muy mala forma de medir si Dios está a favor tuyo. El que tú pienses que simplemente porque todo te va bien en la vida, porque tú tienes cierta prosperidad y porque tu negocio te va bien y porque tu familia parece que está perfecta y parece que la buena suerte te ha caído encima como lotería del cielo. La Biblia nunca nos dice que nosotros utilicemos el éxito humano y de prosperidad material para nosotros medir el favor de Dios en nuestra vida. Es la respuesta equivocada. La razón tiene todo que ver con el Evangelio. Romanos 8:1 nos dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, memorícense ese versículo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso significa que un cristiano jamás puede interpretar tampoco del otro lado contrario sus enfermedades, sus dificultades, sus dolores, sus problemas económicos o sus dificultades con otras personas como si Dios se hubiera puesto en su contra. De la misma forma que no debemos tampoco de pensar que Dios está a mi favor porque parece que todo me está yendo bien en esta vida. Tú tampoco pienses que Dios está en contra tuya simplemente porque estás caminando en un momento de tu vida y enfrentando dificultades. Eso no es lo que esto me dice. Aprendamos a interpretar las circunstancias a la luz de esta verdad y no al revés. Él continúa diciendo en Romanos 8:32. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, nos brinda la segunda pregunta, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas?
Es un argumento que parece que lo lleva de mayor a menor y Pablo lo construye con una lógica increíble para respaldarla. Que en todo el universo no existe nadie más amado, más precioso para el Padre que ¿quién? ¿Quién? Debemos saber esa contestación, que es su propio Hijo. No existe en el universo nadie más amado que el propio Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Sin embargo, la lógica que él dice para respaldar lo que él está diciendo, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también junto con él todas las cosas? Él dice, si el universo, todo el universo no existe nada más amado por Dios que su propio Hijo, y aún así Dios lo entregó por pecadores como tú y como yo. Y yo creo, me gusta pensar en el hecho de que y dos o tres personas han llegado a quizás a decir que es probable que Pablo estaba pensando quizás en Génesis 22, en el que Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Abraham ofreciera a Isaac, su hijo amado, en holocausto, que lo entregara, y vemos que Abraham obedece a él, sube al monte, ata a su hijo sobre el altar, y que al último instante un ángel del Señor detiene su mano, le muestra un carnero para sustituir a Isaac. Pero nosotros vemos que cuando Dios entregó a su propio hijo, no hubo un carnero de sustitución. Que nadie detuvo la mano de Dios. Que Jesús mismo fue el sacrificio, porque solo Él, siendo hombre, Dios a la misma vez podía pagar la deuda de nuestro pecado. Y si nosotros pensamos aún ahí, en ese Dios que entregó a su propio Hijo, que amaba tanto, piensen en el jardín de Getsemaní. Piensen en el hecho de que el Hijo de Dios, orando con el corazón quebrantado, dice las palabras más dolorosas: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sin embargo, Él somete su voluntad, ¿verdad que sí? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y nosotros sabemos que esa entrega le costó todo. Hay un autor llamado John Stott y dijo esta pequeña frase, que al darnos a su Hijo, al Dios darnos a su Hijo, nos dio todo. Nos dio todo. Y si Dios ya entregó lo más valioso que tenía, Pablo hace la lógica que si Dios ya entregó todo lo más valioso que tenía, ¿por qué habríamos de dudar que nos dará también todo lo demás que necesitamos para llegar a la gloria? Y no estoy hablando nuevamente, aquí les voy otra vez con esto porque hay un muy malentendido. Él no está hablando de casa grande, no está hablando de mejor sueldo, aunque son cosas buenas que nos favorecen y nos dan herramientas para bendecir un poquito más nuestra vida y quizás bendecir también necesidades que vemos alrededor de nosotros. No estoy diciendo que eso es del diablo tampoco, ¿ok? No me malinterpreten, no se vaya al Facebook a decir esto es lo que dije fulanito esta mañana. ¿Okay? Ni tampoco estoy diciendo que vendan todo lo que tienen. Si Dios le está poniendo ese corazón, hagan lo que Dios le ha dicho. Lo que yo creo es que tú no malinterpretes tus circunstancias erróneamente y que tú filtres la Biblia por tus circunstancias en vez de filtrar tus circunstancias por el Evangelio de Dios. Yo no estoy hablando de una casa más grande, de un mejor sueldo. Estamos hablando de que Dios te da todo lo necesario para hacernos como Cristo. De que si Él no negó a su propio Hijo, lo más que Él amaba en este universo, entonces Él también te dará las promesas, que Él también te fortalecerá en la prueba, de que Él también te va a disciplinar cuando tú te desvías o cuando nosotros nos desviamos y nos dará una comprensión cada vez más profunda de las Escrituras y de su palabra. ¿Cuántos pueden decir que la comprensión que tenemos hoy en día está a otro nivel que cuando nosotros comenzamos nuestra jornada con Cristo?
Ese es Dios cumpliendo lo que está diciendo aquí. Es Dios dándote todo lo que tú necesitas para tú poder llegar a esa glorificación. Él te dará. Y es lo que Él está diciendo en el versículo 32. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo Él no te dará junto con eso todo lo que tú necesitas? Versículo 33 nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién se atreve a acusar a los que Dios ha elegido para sí? ¿Quién, en otras palabras, quién te condenará? Y dice que nadie, porque Dios mismo los ha declarado justos. ¿Sabe qué? Que alguien podría pensar, pastor, mucha gente me acusa. Hasta mi propia conciencia me acusa. ¿Cuántos aquí tienen una conciencia que habla demasiado? ¿Ah? Ya cállate, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos un Jiminy un poquito más grande. ¿Cómo se dice en español? El Cricket, Jiminy Cricket. Jiménez, no sé. Pero muchos de nosotros, aún nuestra propia conciencia habla en contra de nosotros. Nos acusa a nosotros. El diablo mismo nos acusa. Apocalipsis 12:10 lo llama que Él es el acusador de nuestros hermanos. Y su tarea es acusarnos día y noche delante de Dios. Tuvimos un breve vistazo atrás del telón en el primer capítulo de Job. Como le dice, mira a este siervo tuyo, sí es fácil que te sirva cuando todo le va bien. Nos acusa día y noche. Pero fíjense en la respuesta de Pablo. La pregunta no es si hay acusadores, sino si alguna acusación puede prevalecer. Y la respuesta es ¿qué? Es no. Porque fue el juez supremo del universo el que nos escogió y quien nos declaró justos. ¿Eso te hace un inocente? No está diciendo que tú eres inocente, no está diciendo tú eres justo, sino que Él te declaró justo. Él te declaró justo. Y lo que está diciendo es que si el juez supremo declaró esto, ninguna corte puede revertir este veredicto del más alto tribunal que existe en la corte de Dios. Que el diablo puede levantarse y decir, mira lo que tú hiciste. ¿Cuántos aquí quizás hemos fallado? Quizás cuando hemos estado solos hemos hecho algo, o visto algo, escuchado algo, o hecho algo que sabemos claramente que no debimos hacerlo. ¿Y qué es lo que sentimos muchos al final? La culpa, ¿verdad que sí? Sentimos, si ustedes supieran cuántas veces como líder en iglesias, cuántas veces me encontré a veces solo ministrando en alabanza o en adoración, porque alguien me llamaba a las 6 de la mañana el mismo domingo para decirme, fallé este fin de semana, hice esto, a veces no me decían qué, cómo puedo yo estar ahí y ayudarte. O hice aquello, hice lo otro, y dejan que el enemigo guíe y controle sus vidas por ese sentido de culpa y condenación. Y lo que le está diciendo aquí es que el diablo mismo puede levantarse y decir, mira lo que hizo, pero Dios ya emitió su veredicto. ¿Cuál es su veredicto? Justificado, llamado, elegido, glorificado. No porque tú hayas dejado de pecar, no lo que está diciendo aquí, no es porque tú hayas dejado de pecar, sino porque la justicia perfecta de Cristo nos fue imputada, fue puesta sobre nosotros por medio de la fe. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, a Cristo, lo hizo pecado Dios por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios tomó nuestra ropa sucia de pecado, de que Él la echó al fondo del mar, de que Él nos redimió, que Él nos vistió con la justicia perfecta de su Hijo. Y eso es importante, que nos dio la justicia de Cristo, no la justicia de nosotros.
que es la justicia de Cristo la que cuenta en el tribunal de Dios. Amén. Y yo creo que eso nos dice también que nosotros, por ejemplo, nosotros como cristianos, muchos de nosotros nos hemos criado en hogares donde quizás muchos de nosotros solo escuchábamos críticas. Muchas veces las críticas se convertían en nuestros sobrenombres, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están conmigo ahí? Y si tú tenías algún tipo de... tenías algún sentir contra tu cuerpo, tus primos te llamaban por ese nombre. Flaco, gordo, ¿verdad? Prieto, hincho. Hemos sido y nos hemos acostumbrado a que otros nos critiquen. Hemos sido aún acostumbrados a nosotros llevarnos al punto de nosotros criticarnos nosotros mismos. Y yo creo que por eso muchas veces nos cuesta trabajo creer que Dios ya no tiene ningún cargo pendiente en contra de nosotros. Tenemos un problema en autocriticarnos. Y si ese es tu caso, mi hermano, mi hermana, déjame decirte que tú puedes decidir dejar esa herida atrás a la luz de este texto. Que el juez del universo, que es perfecto, Él ya dictó que ninguna acusación puede prevalecer contra ti. Yo creo que tú y nosotros al terminar este capítulo 8, que nosotros lleguemos al lugar de que nosotros podemos y aprendamos a vivir en esta libertad. La única opinión que finalmente importa es la de Dios. Y Él te mira a través de la justicia perfecta de su Hijo. Él te mira a través del lente de la justicia de su Hijo. Versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó a nuestro favor y ahora está en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercediendo por nosotros ante Dios. A mí me encanta este versículo, porque en este versículo Pablo enumera cuatro verdades o cuatro realidades de la obra de Cristo que nos garantizan que ningún creyente será condenado. ¿Quién nos condenará? ¿Quién te condenará? Él dice, nadie, y te da la razón. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, y puedes escribir esto o sombrearlo, ¿por qué yo sé que yo no puedo ser condenado? Dice aquí, ¿quién te va a condenar? Si el único que puede condenarte te ha justificado. Y dice, ¿cómo yo sé que yo he sido justificado? ¿Cómo yo sé que no tengo la condena de Dios? Y Él te dice aquí, número uno, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Que dice que cargó en la cruz nuestra deuda entera, pasada, presente y futura. Eso es lo primero. ¿Por qué yo sé? Porque Cristo Jesús murió. Segundo, dice aquí, porque Cristo resucitó. Que su resurrección fue la declaración del Padre de que ese sacrificio satisfazó al Padre. Que si la cruz fue la demostración de Cristo diciendo consumado es, la resurrección es Dios diciendo consumado es. La muerte en la cruz fue sellada por Cristo decir ya ha sido completado. Y la afirmación de eso fue la resurrección de Él. El Padre diciendo ha sido completado. Es cierto lo que Él hizo. Tercero, nos dice aquí, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Número uno, ¿qué nos afirma de que quién nos podrá condenar? Cristo murió. Segundo, Cristo resucitó. Tercero, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo. Es cuarto, Cristo intercede por nosotros. Que cuando el acusador se levanta delante del Padre, allí está Jesús defendiendo tu causa. Mostrando las marcas de su sacrificio. Y diciéndole al acusador, yo ya pagué por eso. Míralo. Mira lo que estaba viendo. Te dije que no era tan santo. Y Cristo se para adelante y le dice, ya yo pagué por eso. Pero yo tuve un aborto cuando yo era más joven. Mira, mataste a un ser humano. Cristo se pone delante de la cosa y dice, ya yo pagué por eso. Pero esta es la vida que yo llevaba antes. Yo acabo de salir de la cárcel, yo acabo de salir de aquí. Yo he hecho atrocidades. En la vida del creyente, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, él tiene a alguien que lo defiende delante de Dios.
que cuando el enemigo se para y trata de llenarte de culpa, cuando el enemigo llega ante el trono del Señor, de nuestro Dios, y dice, mira lo que hizo este, Jesús se pone entre medio y dice, ya yo pagué por eso. Ya yo pagué por lo que tú estás acusándolo a él. Y yo he dicho, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo esto para que no pequen. Les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el justo. Ahora, una pregunta entre medio. ¿Existe alguna posibilidad de que uno de los enemigos de Jesús le arrebate a él a una sola de sus ovejas? Juan 10, 28, 29. Juan 10, 28, 29 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Hermano, decir que un verdadero creyente que ha puesto su fe en la obra de Cristo en la cruz, después de leer todo esto, el creer y decir que un verdadero creyente puede perder su salvación, es afirmar que hay algo más fuerte que las manos del Padre y del Hijo. Y eso es sencillamente imposible. Y lo afirma en los versículos 35 al 39. ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Acaso puede su amor terminar si tenemos privaciones o estamos en apuros o si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o amenazados de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas a punto de ser matados, como ovejas de camino al matadero. Y esta es la pregunta que más nos toca, porque yo creo que la mayoría de nosotros no le tememos a un enemigo abstracto, ¿verdad? Si no vemos a un enemigo, sabemos que existe, pero si no lo vemos, nosotros somos personas que lo abstracto no nos causa tanto estrés, pero sí tememos el dolor. ¿La que sí? La enfermedad, la pérdida, el rechazo, la traición, la persecución. Y lo que me encanta sobre este versículo y este pasaje es que Pablo no niega las dificultades que nosotros podemos enfrentar. Él no las niega, él las está detallando aquí. De hecho, dice al final, por tu causa nos matan cada día, diciendo que por causa de Cristo somos considerados como ovejas de matadero, que puede ser aún por tu fe, puede ser que tú sufras en esta vida. Y él aún así, dice en el versículo 37, mira lo que añade de inmediato, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Dios, quien nos amó. No dice que evitaremos la tribulación. Dice que en medio de ella somos más que vencedores. Si tienes la versión de las Américas, la más conocida, o Reina Valera, dice, porque sabemos que somos más que vencedores por medio de Dios, quien nos amó. Aún en medio de esas dificultades, aún en medio de la tribulación, nosotros somos más que vencedores. Romanos 38, 8, 38, 39. Y estoy convencido, por tanto, termina esto él, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni los poderes del infierno, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que se revela en Cristo Jesús nuestro Señor. Piensen en el alcance de esta lista que la he detallado aquí.
el alcance de todas estas cosas, lo más poderoso que existe, lo más alto, lo más profundo, lo que está delante de nosotros, lo que queda atrás de nosotros. Pablo agota, yo creo que todas las posibilidades habidas y por haber del universo y concluye que ninguna de ellas, ni todas juntas, tienen el poder de arrancarnos del amor de Dios. Y esta no es una promesa de que la vida va a ser fácil. Es la promesa de que pase lo que pase, el amor de Dios en Cristo permanecerá con nosotros hasta que nosotros lleguemos a la gloria. Permanecerá con nosotros. Y volvamos por un momento a aquellos hombres en el 1776 que firmaron con sus vidas, que firmaron con su fortuna, que firmaron con su honor, que ganaron una libertad que era real. Y por más grande que fue, estaba limitada. Porque aún todavía hoy hay que defenderla. Pero la libertad que Pablo describe en Romanos 8 es de otra clase completamente distinta. Porque él dice que no la ganamos nosotros con nuestra sangre, la ganó Cristo con la suya. De que no depende de que nosotros la defendamos cada día con nuestra fuerza, sino depende de la obra que ya ha sido terminada y cumplida por parte del Hijo de Dios, sellada por su resurrección y que es sostenida ahora mismo por la intercesión de Cristo Jesús delante de Dios. Y por eso, hermanos, si hoy tú te sientes acusado por tu pasado, por tus hechos, por tu conciencia o aún por el mismo diablo que nos acusa, dice aquí que Dios ya te declaró justo y ninguna acusación puede cambiar el veredicto que Él ha dicho y declarado. Y si tú sientes que quizás las aflicciones de este mundo, tú crees que te están separando del amor de Dios, recuerda que en Cristo eres más que vencedor. No porque la prueba no duela, sino porque nada en el cielo, ni en la tierra, ni separado, ni en conjunto, tiene poder para quitarte o arrebatarte de las manos de tu Padre. Y si tú eres alguien que todavía no conoces a Cristo, si nunca has reconocido, ¿verdad?, que mereces la condenación de Dios por tu pecado, yo creo que hoy es un buen día para poner tu fe en Él, para arrepentirte, para tú sentirte que estás seguro en las manos de Él. Y que tú también tengas esa confianza, que cuando tú sientas el peso de la culpa, tú tengas esta realidad. Hay alguien que está a la mano derecha del Padre, mi abogado, diciendo, en toda culpa que traiga el enemigo, mi abogado dice, ya yo pagué por eso. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú estás por nosotros en Cristo. Gracias porque no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Y en Él nos ha dado ya todo lo que necesitamos. Gracias porque ninguna acusación puede prevalecer contra los que tú has justificado. Y porque ninguna condenación pesa sobre los que están en Cristo Jesús. Aquel que murió, resucitó, está sentado a tu diestra y que ahora mismo intercede por nosotros. Gracias porque ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada podrá jamás separarnos de tu amor. Ayúdanos a vivir hoy con esa certeza.
no como excusa para pecar. Porque la seguridad bíblica no produce pereza, sino que la seguridad bíblica produzca adoración en la forma en la que vivimos nuestra vida. Ayúdanos a vivir hoy con esa certeza. Que sea combustible para la gratitud y la obediencia. Padre, yo oro por todos los que todavía no conocen a tu Hijo. Llévalos hoy al arrepentimiento y a la fe. En nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro abogado y defensor. Amén.